Le voy a leer Mateo capítulo 3 verso 11. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista lo veíamos en la mañana, lo leíamos, ¿verdad? Y fuimos por diferentes escrituras para poder entender, para poder comprender qué es el bautismo del Espíritu Santo. Y viene la pregunta de nuevo: ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Y poco a poco, por la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta que el bautismo del Espíritu Santo, como dice Joel capítulo 2 verso 27, antes de llegar a la promesa de Joel, a lo que es la profecía, vemos que Joel dice que hablando en el tiempo futuro, vaya por favor una vez más, ahí voy a ir a esta escritura rápidamente, no me voy a entretener, pero yo quiero que vaya a Joel capítulo 2 verso 27 y usted me diga qué es, porque es importante que nos demos cuenta cuando estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Muchas veces vemos a hermanos o hermanas que son llenas de la presencia del Señor, y eso es precisamente lo que es el bautismo del Espíritu Santo, es llenarnos de la presencia de Dios. Pero muchas veces no sabemos lo que estamos hablando. Y ya tiene alguien por ahí Joel capítulo 2 verso 27. ¿Qué dice Joel capítulo 2 verso 27? Alguien que me lo dé lectura, por favor. ¿Cómo dice? A ver. Oiga bien, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro como yo, y mi pueblo nunca será avergonzado. Y yo quiero que vaya entendiendo bien esto. Cuando leemos el verso 27, y conoceréis, tiempo futuro, ya lo vimos y lo entendimos en la mañana, ¿sí lo entendimos? Amén. Y vemos que dice, y conoceréis, ¿qué dice enseguida? Que en medio de Israel estoy yo. Para empezar, el Señor está hablando a través del profeta Joel y está profetizando. Si él va conmigo aquí, y la profecía es algo que el Señor pone en el corazón de Joel y lo está diciendo: dile a mi pueblo que van a conocer, que van a saber, que se van a dar cuenta que en medio de ustedes estoy yo, y yo soy el Señor, y nunca jamás será avergonzado. ¿Y qué dice el verso 28? ¿Cómo empieza el verso 28? A ver, porque yo quiero que vayamos comprendiendo bien la palabra. Y hoy en la mañana estoy como haciendo un resumen de lo que vimos en la mañana, pero vamos a ir a otras escrituras que yo quiero que me entienda. ¿Qué dice el verso 28? Y después de esto, derramaré mi espíritu. Hasta ahí vamos a detenernos. ¿Cómo dice empezando el verso 28? ¿Qué es lo que dice? Y después de esto, ¿a qué se está refiriendo? El Señor está hablando a través de Joel y le está diciendo: y después de esto, ¿después de qué? ¿Alguien que me pueda decir después de qué? Miren bien, porque es importante. Ven que de pronto decimos, porque hay veces que decimos que sabemos que es el bautismo del Espíritu Santo, y si no nos metemos a la escritura, muchas veces solamente es lo que decimos, pero no es lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es la lumbrera que alumbra nuestro camino donde vamos pisando, para que cuando pisemos seguro en la roca. Amén. 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 Y no hay manera, dice el libro de Isaías capítulo 35 y verso 8, si mi memoria no me falla, dice que habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y por más torpe que sea el hombre, no se puede extraviar, y la palabra de Dios es la que dirige nuestros pasos. Ahora, regresando al verso 28, después de esto,
Vuelvo a preguntar, los que tuvimos en la mañana ya nos dimos cuenta de que estamos hablando. ¿Después de qué? Los que no estuvimos en la mañana. A ver, después de esto derramaré mi Espíritu Santo, pero ¿después de qué? Yo quiero hacer lo que usted medite. Yo quiero que la palabra de Dios le sea revelada a usted. ¿Después de qué? Lo acabamos de leer. El verso 27 está hablando en tiempo futuro. ¿Ok? ¿Estamos viendo? ¿Qué dice el verso 27? Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, porque yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Qué más sigue diciendo? No hay otro Dios, nomás es un Dios todopoderoso. Es lo que está diciendo. Y ustedes, todos ustedes van a conocer que en medio de ustedes estoy yo. Después de esto, después de que se den cuenta que en medio de ustedes estoy yo, entonces voy a derramar de mi Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me voy entendiendo? ¿Me voy explicando? Ahora la pregunta aquí, porque una pregunta va sobre otra, y como yo soy muy preguntón con el Señor, yo siempre me agarro en las madrugadas ahí hablando con el Señor. ¿Y por qué esto, Señor? ¿Y por qué acá esto? ¿Y por qué esto? Y ya poco a poco el Señor me va llevando por la palabra de Dios. Oiga bien, verso 27, y conoceréis. Verso 28 dice, después de esto, ok, Señor, vamos bien aquí. Señor, a ver, después de que te conozcan, pero ¿a quién van a conocer? Ahora la pregunta, ¿el pueblo de Israel conocía? ¿Sabía? Una vez más, vea el verso 27. ¿Qué dice? ¿Qué dice el verso 27? Conoceréis que en medio de Israel estoy yo. La pregunta del millón que yo le hacía al Señor, y yo se la voy a hacer a usted. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. O sea, se van a dar cuenta, se van a enterar en el tiempo futuro que en medio del pueblo estoy yo. Ahora, ¿estaba el Señor con el pueblo de Israel, sí o no? Ahora les voy a preguntar a ustedes como yo le pregunté al Señor. ¿En el Antiguo Testamento estaba o no estaba? Sí estaba, pero no sabían que estaba. A ver, pongámonos de acuerdo, porque ahorita nomás estamos pensando, ¿será? Yo quiero que por favor vaya primeramente a Génesis capítulo 1. Y cuando usted va a Génesis capítulo 1 y va al verso 2, dígame qué dice el verso 2, porque estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué dice Génesis capítulo 1 y verso 2? A ver, alguien que me le dé lectura, por favor. ¿Cómo dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué más? Y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Y el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí aparece el Espíritu de Dios. Vamos a ir paso a paso. Ahora, ¿quién es el Espíritu? Pero ¿dónde dice que es Dios? Porque podemos decir muchas cosas, pero hay que ver si es real lo que decimos y si lo dice la palabra del Señor. ¿Dónde dice que? Vaya por favor a Juan 4:24. Vamos a ir por la palabra del Señor. Juan 4:24. ¿Qué dice? Porque estamos hablando del bautismo, muchas veces del bautismo del Espíritu Santo, no del bautismo en agua. Estamos hablando de lo que es el verso 11 del capítulo 3 del libro de Mateo, que Juan le está diciendo, cuando alguien lo tenga me dice. Juan, amén, hermana, dígamelo por favor. Dios es espíritu. Oiga. Y los
que le adoran en espíritu. Dios que es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. La escritura es la que nos marca que Dios es espíritu. Ahora, cuando el Señor está hablando a través de Juan el Bautista y le está diciendo al pueblo, a la gente, especialmente se estaba dirigiendo a los fariseos y a los saduceos, aquellos hombres que vinieron a él, y como vinieron a él porque vieron que estaba bautizando a mucha gente, que gente salía de todas las comunidades, salían al desierto, salían al Jordán y salían a él para ser bautizados, porque Juan el Bautista traía un mensaje de arrepentimiento. Llegaba y le decía a la gente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oiga bien, denle la gloria si siente hacérselo con todo el corazón. Ahora, désela con todo el corazón. Yo me detengo y usted alabe el nombre del Señor, porque si le va a aplaudir es al Señor, y Él se merece que su nombre sea exaltado. Amén. Ahora, Él está hablando con los fariseos, los escribas, los saduceos, y le está diciendo, y le dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento, arrepiéntanse. Y luego cuando llega el verso 11, el verso 10 dice: ya la hacha está puesta sobre el árbol, y el árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Pero cuando llega el verso 11, le dice a la gente: yo a la verdad los bautizo en agua, pero el que viene tras mí, el cual yo no soy digno de desatar o de ponerme el calzado de él es más poderoso que yo, y él nos va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Pero muchas veces aplaudimos y no sabemos por qué estamos aplaudiendo. Una vez más, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Cuando vemos en el Génesis, el Señor se movía sobre la faz de la tierra. Y digo el Señor con toda libertad, porque el Espíritu que se movía era el mismo Dios moviéndose sobre las aguas. Ahora, ese Espíritu, ese Dios todopoderoso, es el mismo que tiene un encuentro Moisés con Él. Y cuando tiene ese encuentro Moisés con Él, hay una cosa preciosa que pasa, que sucede. Al tener ese encuentro el Señor con Moisés, le dice a Moisés: Moisés, yo quiero, Moisés, que le digas a todo mi pueblo, quiero que le menciones a todo varón de la casa de Israel que traigan para mí ofrenda. Y les da la lista de la ofrenda, pero yo quiero que me busque el libro de Éxodos capítulo 25 y verso número 8, por favor, y me diga qué dice. ¿Para qué quería la ofrenda el Señor que le trajeran los hombres? Pero la ofrenda que le trajeran la quería de voluntariamente, no quería nada fuerzas. ¿Cómo dice el verso 8? ¿Para qué era aquella ofrenda que le estaba pidiendo el Señor a Moisés que le dijera a los hombres? ¿Cómo dice? ¿Ya lo tiene alguien? ¿Cómo dice? A ver, hermano Uriel, adelante, póngase de pie y léalo fuerte, hermano. Amén. Sí, el 8. Ponga atención, por favor. Entonces dijo Jehová a Moisés: entonces le dijo el Señor a Moisés. entra a la presencia de Faraón, y dijo Jehová. Está leyendo otra escritura. 25:8. 25:8. Amén, hermano. Y harán un santuario para mí. Oiga, y harán un santuario para mí. ¿Qué más? Y habitaré en medio de ellos. Y habitaré en medio de ellos. Y yo quiero que me vaya empezando a entender, porque yo le preguntaba, cuando el Señor, estamos leyendo el libro de Joel, capítulo 2, verso 27, el Señor le dice al pueblo de Israel: y conoceréis que en medio de vosotros estoy yo. Yo,
el Dios Todopoderoso. Y mi pueblo jamás va a ser avergonzado. Ahora, van a conocer que en medio de ustedes estoy yo. Ahora, ¿el pueblo sabía que estaba Dios en medio de ellos, sí o no? A ver. Sí, ¿por qué sí y por qué no? Porque les dice, van a conocer. Van a conocer que en medio de ellos estoy yo. Ahora, yo quiero que me vaya comprendiendo, porque esto es de suma importancia. Y cuando digo de suma importancia, yo quiero que se dé cuenta qué es lo que dice la palabra del Señor. El Señor le dice a Moisés: harán un santuario para mí. Y cuando hagan el santuario para mí, es porque yo quiero habitar en medio de ellos. Yo no quiero estar lejos, quiero estar en medio de ellos. Quiero que al lado izquierdo, al lado sur, o al lado norte, o al lado este, o al oeste, yo quiero estar justo en medio de mi pueblo. Ahí quiero hacer mi habitación. Pero Joel 2:28 dice: y conoceréis que en medio de ustedes estoy yo. Entonces, ¿sabía el pueblo que el Señor estaba en medio de ellos, sí o no? Vuelvo a preguntar. Sí, ¿por qué sí, hermano? A ver. Porque se estaba manifestando, ¿no? Esto es una profecía. Bueno, vamos a ver por la palabra. El Señor, yo quiero que se brinque por favor al capítulo 33 del libro de los Éxodos. Éxodo, capítulo 33. Y alguien que me lea el verso 3, por favor. Éxodos capítulo 33 y verso 3. Dice: a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Oiga, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. mire bien. El Señor, cuando empieza el verso 1 del capítulo 33, el verso 2, el Señor está hablando con Moisés. Le dice: Moisés, saca a todo este pueblo y llévalo. Yo voy a mandar ángeles que vayan delante de ustedes, que destruyan al amorreo, al jebuseo, al eteo, en fin, da el nombre de todas las tribus que estaban alrededor, que pudieran hacerle frente al pueblo de Israel. Y dice: yo voy a mandar el ángel que los destruya, que les abra el camino, pero yo no voy a ir en medio de ustedes. ¿Sí dice así o no dice así? Yo no voy a ir en medio de ustedes porque ustedes son cabezas duras, desobedientes. A ver, le voy a decir al hermano, ¿cómo dice la versión que usted tiene, hermano? El verso 3, ¿cómo dice? Lo agarré en curva. Estaba en la otra. Mire bien, póngame atención. Yo quiero que vaya viendo por la palabra del Señor si el pueblo sabía o qué es lo que el pueblo pensaba. ¿Sí, porque nosotros podemos decir muchas cosas, pero no es lo que digamos, es lo que dice la bendita palabra del Señor. Y mi trabajo, precisamente, cuando me la paso por todas las noches buscando, pidiéndole a Dios, ese es justamente mi trabajo. ¿Cómo dice el verso 3, hermano? 33:3. Sí. Vayan a la tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Oiga bien. Pero yo no iré entre ustedes. No vaya a ser que los destruya en el camino, pues ustedes son gente muy terca. Oiga bien lo que le está diciendo. ¿Por qué razón dice el Señor que no va a ir con ellos? Porque son tercos, porque son cabeza dura. Porque ahí estaba el Señor, pidió hacer un santuario para habitar en medio de ellos. Pero estos cabezones
Lo único que hicieron fue hacer que el Señor se enojara. Y cuando se enojó el Señor, dio un paso hacia atrás y que fueran ellos caminando. No vaya a ser que le hubiera ganado el enojo y al ir de camino, al no soportar a estos hombres, aniquilar a todos los hombres. Prefería salir de en medio de ellos. ¿Sí va conmigo aquí? Amén, amén. Ahora, verso 7, por favor, del capítulo 33 también. ¿Qué dice el verso 7? Y Moisés tomó el tabernáculo, el santuario, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. ¿Qué es lo que Dios sabía y quería hacer y dónde quería estar? ¿Dónde quería estar, hermanos? En el verso 8 del capítulo 25 dijo: háganme un santuario para mí, porque yo quiero estar en medio de mi pueblo. Y lo puso justamente en medio, pero por la terquedad y la necedad del pueblo de Israel, él se enojó, y Moisés lo que hizo fue sacar el tabernáculo y lo puso lejos, ya no en medio de ellos. ¿Sí va conmigo aquí? Vuelvo a preguntar, Joel 2:28 y 2:27 está hablando y está diciendo: conoceréis que yo soy el Señor y que estoy en medio de ellos. Entonces, ¿qué es lo que el pueblo de Israel estaba pensando? ¿Qué es lo que el pueblo de Israel? Y ya voy arrojando un poquito de información bíblica para que usted se dé cuenta. El Señor estaba siempre al cuidado de su pueblo de Israel, ciertamente, pero la presencia de Dios, por el comportamiento del ser humano, lo obligaron a salir fuera de ellos, lo obligaron a estar lejos de ellos, pero siempre estuvieron bajo la mirada del Altísimo, pero su presencia ya no estaba en medio de ellos. Yo no sé si me vas entendiendo. Ahora, verso 15 de Éxodos capítulo 33. Alguien que me lo lea, por favor. Verso 15 de Éxodos capítulo 33. Miren lo que le dice Moisés al Señor. ¿Qué le dice? Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Lo más importante para Moisés no era que mandaran ángeles, no, porque no se puede comparar nada con la presencia del Dios vivo, con la presencia del Dios que hizo el cielo y la tierra. Y perdóneme, por ahí anda gente que le dice que los ángeles, a mí el ángel es importante porque la palabra lo dice, pero quien ocupa el primer lugar es el Dios todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra, el que me crió, el que me transformó, el que me dio vida nueva. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, si siente darle la gloria, no se detenga, usted alabe y bendiga el nombre del Señor. Sigo con la pregunta: ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es la llenura del Espíritu. Ahora, ¿quién es el Espíritu? Es Dios. ¿Sí va conmigo aquí? Ahora, vemos que en el verso 15, Moisés le dice al Señor: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. Está diciendo: yo prefiero que tú estés en medio nuestro a que estén los ángeles. Y el deseo de Dios, hermano, a través de toda la palabra del Señor, el deseo del Señor es morar en medio de su pueblo. Pero como no pudo morar en medio de su pueblo, dijo: voy a hacerme templos ya no de carne y de hueso, voy a hacerme templos hechos de carne, donde yo more y donde yo venga y deposite mi espíritu sobre ellos. ¿Sí va conmigo? Y mire,
Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, Moisés le dice al Señor: si tu presencia no va conmigo, Señor, por favor, no nos saques. Y yo quiero que se brinque a Éxodos capítulo 29, versos 45 y 46. A ver, ¿quién me le puede dar lectura? Éxodos, le vuelve a repetir el Señor la insistencia de Dios. Éxodo capítulo 29, versos 45 y 46. ¿Quién tiene la escritura? A ver, ¿quién me le puede dar lectura a la palabra del Señor? A ver, hermano, una vez más. Éxodos capítulo 29. Amén, ¿qué más? Éxodos capítulo 29, verso 45, por favor. Ya lo tiene, 45 y 46. Ya todo lo tenemos. Amén. Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. ¿Qué más? Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Oiga bien, ¿qué dice el verso 45 y 46? ¿De qué está hablando? ¿Qué se está refiriendo? ¿Dónde quería el Señor morar? Entre los hijos. Entre los hijos de Israel. Ahí quería estar el Señor. Y mire, hermano, el pueblo de Israel no lo aceptó. Vaya por favor a Mateo capítulo 23, versos 37 y 38, por favor. Yo, para que se vaya dando cuenta, porque muchas veces leemos y como leemos decimos que entendemos, pero en veces, siendo honestos y siendo sinceros, no es como pensamos. El Señor le dice en el verso 27 de Joel capítulo 2: y conoceréis que yo soy el Señor y habito en medio vuestro. Y luego dice el verso 28: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Quién está hablando ahí, hermano? En Joel 2:28 Dios está inspirando a Joel, pero es el mismo Dios hablando. ¿Sí va conmigo aquí? Ahora, ya tiene a Mateo capítulo 23, versos 37 y 38. ¿Qué dice? Alguien que me lo lea, por favor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Qué más? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Pero no quisiste. La insistencia de Dios siempre estuvo sobre el pueblo de Israel de habitar en medio de ellos. Les mandó un profeta, les mandó enviados, y a quien les mandó lo hacían a un lado, lo desechaban. ¿Sí va conmigo aquí? Amén, amén. Es lo que está diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? ¿Qué dice el verso enseguida, hermanos? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿De qué casa está hablando el Señor Jesús cuando le está hablando a esta gente? ¿De qué casa le está hablando? No. Está hablando, vaya por favor al verso 1 del capítulo 24 para que se dé cuenta de qué casa está hablando. Está hablando del santuario que Dios quiso que el pueblo de Israel le hiciera para habitar en medio de ellos. Siga conmigo aquí. Vea el verso 1, por favor. ¿Qué dice de Mateo 24? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron los discípulos
para mostrarle los edificios del templo. Está hablando, el verso 38 está hablando del edificio, del santuario terrenal que el Señor había dispuesto para habitar en medio de ellos. ¿Sí va conmigo aquí? Amén. Ahora, mire bien, ese santuario en el transcurso del tiempo, en el transcurso de los años, empezó como un tabernáculo. El Señor le dijo a Moisés: van a hacerme un santuario, un tabernáculo donde yo habite, donde yo esté en medio de ustedes. Y vemos que cuando el Señor ve que el pueblo era de cabeza dura, el Señor se enoja con el pueblo de Israel, y para no destruirlo, Él le dice a Moisés que saque el santuario, que saque el tabernáculo a las afueras. ¿Sí va conmigo? Amén. ¿Sí va conmigo, hermanos? Amén. Ahora lo sacan a las afueras. Ya no está la presencia de Dios en medio de ellos, salió afuera. Moisés viene y le clama al Señor, y como le clama al Señor, el Señor viene y sigue con ellos. Pero como el pueblo era de dura cerviz, el pueblo era cabezón, cabeza dura, no entendía, así como nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, para que no se sientan así como yo. A veces somos cabezas duras, hermano. El Señor dice: no hagas esto, hijo, te hace mal. Y parece que dice: háganlo. Y eso es un peligro, hermano. Ahora, estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y dirá, hermano, ¿por qué nos está llevando por tantas partes? Porque muchas veces decimos, o muchas veces nosotros, hay hermanos que tienen muchos años conociendo del Señor, pero solamente han escuchado, se alimentan con lo que nosotros los predicadores les damos, pero nunca vamos a las Escrituras. Y muchas veces como predicadores solamente usamos un versículo, dos versículos para hablarle, pero es importante que nos metamos, es importante que vengamos a la palabra, es importante que escudriñemos la palabra de Dios, para que nos dejemos guiar por la palabra y no por nuestros pensamientos, porque el pensamiento del hombre siempre tiene una tendencia hacia el mal, siempre se corrompe, pero la palabra de Dios nunca jamás se corrompe. La palabra de Dios es fiel, bendito sea el nombre del Señor. Ahora estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, y lo estoy llevando por escrituras donde usted se dé cuenta que para el Señor lo más importante era habitar, estar en medio de su pueblo. Pero el pueblo siempre le rechazó. El pueblo le envió el Señor profetas, y apedreaban a los profetas, los mataban, porque no querían que la presencia de Dios estuviera en medio de ella. Pero Dios es bueno, Dios es maravilloso, porque aunque el pueblo no quería, aunque nosotros no queríamos, Él derramó de su Espíritu Santo sobre nosotros. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. ¿Sí va conmigo aquí? Yo quiero que se dé cuenta, para empezar, lo más importante es que para mí podamos entender que el deseo de Dios todo el tiempo fue habitar en medio de su pueblo. Y déjeme decirle que ese deseo no ha cambiado. Él quiere y quiere aún todavía con más diferente. Dijo: este pacto me hizo mal, este pacto no me salió porque los hombres echaron a perder mi pacto. Pero aunque los hombres lo echaron a perder, yo voy a hacer un pacto diferente, lo voy a hacer diferente. Voy a poner mi ley en su mente y en su corazón, y ellos van a saber que yo soy Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Yo quiero que me vayas comprendiendo, porque muchas veces, hermano, no sabemos. Y en este día, si algo quiero de parte de Dios para que obre en tu corazón, es que te des cuenta y que caigamos postrados, que levantemos nuestras manos y le digamos: Señor, aquí estoy, lléname, lléname, lléname con tu presencia, satúrame, Señor, soy todo tuyo, lléname, Señor, con tu presencia divina. ¿Sí va conmigo? Mire bien. Cuando nosotros estamos yendo por la palabra de Dios, cuando estamos yendo por la Escritura, vemos lo que dice la palabra del Señor. Y
estábamos de pronto viendo lo que dice Mateo capítulo 23, verso 37-38, que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte? ¿Cómo? ¿Ha visto a las gallinas cuando juntan de pronto a sus polluelos? ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? Los quiere tener junto a ellos, los quiere proteger, los quiere guardar, y eso es precisamente lo que quiere hacer con nuestra vida. Él quiere llenarnos de su presencia. Ya no quiere estar en medio nuestro, ahora quiere estar en nosotros. Por eso Él está diciendo que después de estas cosas derramaré de mi espíritu. De lo que yo tengo voy a quitar parte de mi espíritu y lo voy a poner sobre toda carne. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no me van a tener allá afuera, no voy a habitar, voy a estar en ellos. Si va conmigo. Y en veces nos confundimos. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que en el principio, lo que yo quiero que quede notorio aquí, que la presencia de Dios es lo que Dios quería hacer siempre en medio de su pueblo, pero el pueblo del Señor siempre lo rechazó. Con sus acciones, con sus actitudes. Lo sacaron de su propia casa. Yo le preguntaba y le decía, ahorita en este momento, he aquí vuestra casa os es dejada desierto. Verso 38 de Mateo capítulo 23. El Señor Jesús le está diciendo a esta gente que estaba ahí: vuestra casa no era la casa de los fariseos, no, era el templo que se había levantado para que el Señor habitara en medio de su pueblo. Pero el hombre lo sacó de su casa, no lo aceptó. Por eso cuando dice el verso 27 de Joel capítulo 2, verso 27, está hablando y está diciendo: conoceréis, van a darse cuenta, van a saber que yo, el Señor, estoy en medio de vosotros. Entonces, cuando ustedes se den cuenta que en medio de ustedes estoy yo, el Dios Todopoderoso, después de esto voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Y el Señor vino a esta tierra y tomó forma humana, dice la palabra. No es que haya tres dioses, perdóneme si alguien piensa así. No hay tal, porque la Biblia no me enseña eso. Dios, dice Deuteronomios capítulo 6, verso 4: oye Israel, vuestro Dios, uno es. Ese mismo Dios que quiso morar, que quiso habitar en medio del pueblo de Israel. Yo quiero, para que te des cuenta, porque yo quiero que te quede clara la palabra de Dios. Yo quiero que vayas a Jeremías capítulo 21, por favor, y que te des cuenta por medio de la palabra. Allí en Jeremías capítulo 21, porque Joel capítulo 2 verso 27: y conoceréis, dice la palabra del Señor, conoceréis que en medio de ustedes estoy yo. Ya tiene Jeremías capítulo 21. Ya lo tiene. Alguien que me lea, por favor,
Ya lo tiene ahí, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra del Señor. Léame el verso 10, por favor. Alguien que me lea el verso 10. ¿Cómo dice el verso 10? Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad. Oiga, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad. ¿Qué más? Para mal. Para mal y no para bien, dice el Señor. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemarán a fuego. Y a la casa del rey de Judá dirás: oír palabra del Señor. Casa de David, así dice el Señor: haced de mañana juicio y librar al oprimido de la mano de los opresores, para que mi ira no salga con fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. ¿Qué dice el verso 13? He aquí, yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice el Señor. Los que decís: ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Oiga bien lo que está diciendo. El Señor le estaba volteando la espalda al pueblo de Israel. No que no tuviera cuidado de él, iba a tener cuidado de él, pero el Señor estaba saliendo de en medio de ellos. ¿Sí me comprendes? El Señor estaba saliendo en medio de ellos. Yo quiero que por favor te brinques al capítulo 25, verso 9 al 11, por favor, de Jeremías. Mira lo que dice. Capítulo 25, verso 9 al 11. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Los israelitas no quisieron ser los siervos del Señor, y se tomó un impío para que fuera su siervo. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones del derredor, y los destruiré y pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre vosotros el gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Todas estas tierras serán puestas en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. El Señor ya no estaba con su pueblo. ¿Sí me entiendes, hermano? El Señor los abandonaba porque eran pueblo de dura cerviz. Por eso el versículo 27 del capítulo 2 de Joel dice: y conoceréis que yo soy el Señor y habito en medio de vosotros. Amén. El mismo Dios. Y cuando ustedes se den cuenta, después de que se den cuenta de que yo soy el Señor y estoy en medio de vosotros, después de esto voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Y el verso 11 de Mateo 23 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Pero lo dice de esta manera: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento,
pero el que viene tras mí, el cual yo no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él, ¿quién dice que va a derramar de su Espíritu Santo allá en Joel? Dios mismo. Y cuando nosotros vemos a Jesús, hermano, no lo veas como un profeta más, no lo veas como un hombre, porque no era un hombre común, era el mismo Dios manifestado en carne. Y ese mismo Dios de su Espíritu Santo iba a derramar sobre toda carne. Y cuando Dios derrama de su Espíritu sobre toda carne, el hombre habla, el hombre grita, el hombre habla en lenguas, hace muchas cosas, son mudados en otro hombre, porque Dios viene a tomar el control de nuestra vida. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. ¿Me vas comprendiendo? Voy a tratar de ser breve y terminarte, pero quiero irme rápido aquí. El Señor le dice en Lucas capítulo 24 a sus discípulos, verso 49, quédense en Jerusalén y no salgan hasta que la promesa del Padre venga sobre ustedes. Estos fueron desobedientes de pronto. A Pedro le dio por irse a pescar y ahí van todos buscando a Pedro, porque el hombre así es desobediente. Usted va a Juan capítulo 21, del verso 15, del verso 1 hacia adelante, va a encontrar a Pedro que se fue a pescar, cuando se le había dado la orden de que no saliera de Jerusalén, que estuviera ahí. Y es necesario que el mismo Señor, yo quiero que vaya por favor, libro de los Hechos capítulo 1 verso 4. Ya le estoy terminando. Quiero ir poco a poco y quiero que se dé cuenta de lo que dice la palabra del Señor. Libro de los Hechos capítulo 1 verso 4. Alguien que me lo lea por favor. ¿Cómo dice? Amén, hermana. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, y oísteis de mí. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, quédense en Jerusalén. Y el verso 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y hermano, usted no es cualquier persona. Hermano, usted no es cualquier persona. ¿Cuántos han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida? Amén. Muy poquitos, el resto no. Dígalo con libertad, como que tiene poder. Porque Juan el Bautista decía, el que viene tras mí es más poderoso. Yo soy poderoso, pero el que viene tras mí es más poderoso. Y usted no tiene que andar mendigando nada, perdóneme, porque usted es poderoso en Cristo, porque usted está con Cristo, porque en Cristo somos poderosos. ¿Sí me entiende? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo quiero que vaya al libro de los Hechos, y aquí le estoy terminando. Libro de los Hechos capítulo 2. Ya lo tiene. Mire lo que dice la palabra del Señor. Libro de los Hechos capítulo 2. La palabra de Dios es hermosa, es preciosa. Y sabe, algo va a pasar en esta noche. Algo especial, algo precioso. Verso 1 y verso 2. Ya lo tiene. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos como el Señor les había mandado. ¿Sí va conmigo?
Es lo que el Señor le dijo: no se vayan, quédense en Jerusalén. Y ellos estaban ahí unánimes juntos. Y cuando estaban todos unánimes juntos, verso 2, que dice: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El verso 4 es el bautismo del Espíritu Santo que está hablando el verso 11. ¿Cómo dice el verso 4, por favor? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué más sigue diciendo? Según el Espíritu les daba que hablase. Hermano, hermana que estás acá, yo quiero que comprendas la palabra de Dios. Quiero que la entiendas. Lo que vemos en el verso 4 es precisamente lo que dice el verso 11 de Mateo capítulo 3, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se estaba refiriendo al libro de Joel, la promesa del Padre. Juan el Bautista dice: y conoceréis que en medio de vosotros estoy yo. El mismo Dios dice: en medio de vosotros estoy yo. Y quien caminó entre el pueblo de Israel fue el mismo Dios encarnado. Si vas conmigo aquí. Amén. Y el mismo Dios tenía poder para derramar de su espíritu sobre toda carne. Y hermano, cuando una persona le abre su corazón al Señor, cuando le permite que su palabra venga a su corazón, la persona jamás vuelve a ser la misma. La persona es cambiada, la persona es transformada. Ahora lloro yo, hermano, cuando menos lo pienso, empiezo a leer la Escritura y algo sucede en mi vida. Porque hay algo especial, porque puedo sentir la palabra, puedo sentir al mismo Dios tomando el control de mi vida. Ese Dios que es amor, que me transformó, que me cambió, que me sacó de logos cenagoso y me ha hecho diferente. Ya no soy el mismo de antes, no. Ahora soy diferente, ahora soy transformado. He sido mudado en otro hombre, un hombre diferente que busca hacer el bien, que le dice al pecado: ya no más, porque ahora lo puedo hacer por medio de Jesucristo que mora en mi corazón. Vamos, alguien ayúdeme a exaltar el nombre del Señor. Ponte de pie. No he terminado, la próxima semana te lo sigo. No he terminado, pero ponte de pie. Quise de pronto que no te fueras con la duda. Quise de pronto hacerte un adelanto. El tema es largo, pero ven, yo quiero invitarte para que experimentes algo diferente. Yo quiero invitarte para que experimentes la presencia de Dios. Vamos, sal de tu silla, ven al frente. Voy a invitar a las mujeres a mi lado derecho, los varones a mi lado izquierdo, porque hoy Dios quiere hacer algo especial en tu vida. Hoy Dios quiere hacer algo especial en tu vida. Hoy Dios quiere hacer que tú puedas experimentar la presencia de Dios. Oh, santo es el nombre del Señor. Solamente levanta tus manos y dile: Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena mi vida.